Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason, ¿y cómo estás? Hola Eric, estoy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie del Ordo Salutis y vamos a hablar sobre la conversión. A veces cuando estoy conociendo a una persona, le pregunto, ¿cómo te convertiste? La verdad es que es una pregunta común. Normalmente queremos saber cuál fue la experiencia de su conversión, cuándo puso su fe en Cristo. Pero honestamente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa convertirse? Jason, este es un tema realmente importante que necesitamos entender con claridad para no confundirnos. Entonces, ¿puedes ayudarnos a entender este concepto un poco más? Bueno, Eric, para comenzar, quiero distinguir entre la regeneración y la conversión. Como nos enseñaste la semana pasada, la regeneración es el momento en que Dios soberanamente y sobrenaturalmente obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para darnos una nueva vida espiritual. Es el momento en que Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. O como dijiste la semana pasada, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y esa descripción no es poética, está describiendo nuestra condición en el pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Eric, si caminas por un cementerio, no importa lo que digas o cómo lo digas, no puedes convencer a una persona muerta de que vuelva a la vida. ¿Por qué? Bueno, para decir lo obvio, porque está muerto. No se puede convencer a los muertos. No pueden volver a la vida. Y así somos espiritualmente. Estamos muertos, incapaz de responder. No importa cuánto alguien nos predique el Evangelio de manera convincente y clara, permaneceremos espiritualmente muertos, a menos que Dios nos dé una nueva vida espiritual. Y eso es exactamente lo que sucede en la regeneración. Y aunque la regeneración es una obra sobrenatural y soberana de Dios en nosotros, a menudo viene con el llamado del Evangelio, es decir, Dios abre nuestro corazón para escuchar el mensaje del Evangelio para que podamos responder con arrepentimiento y fe. John Murray dice que la regeneración es inseparable de sus afectos, y uno de los efectos es la fe. Sin la regeneración es moralmente y espiritualmente imposible que una persona crea en Cristo, pero cuando una persona es regenerada, es moralmente y espiritualmente imposible que esa persona no crea. Bueno, la regeneración es lo que hace posible una respuesta positiva al Evangelio. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe o la conversión. No podemos responder positivamente al mensaje del Evangelio hasta que Dios nos dé vida. Y esta respuesta de arrepentimiento y fe es la conversión. Entonces, la conversión tiene dos componentes. Primero es la fe. La fe es confianza en Cristo para que podamos ser salvos. Es decir, no nos encomendamos a Cristo porque hemos sido salvos, sino para ser salvos. La fe es conocer la verdad acerca de Cristo, su vida, su muerte por los pecadores y su resurrección. Y la fe es creer que esas cosas acerca de Cristo son verdaderas, y la fe es confiar solo en Cristo para la salvación. Como dice John Murray de nuevo, la fe es recibir a Cristo y descansar en Cristo. Entonces la fe no es un mero asentimiento, es confianza en una persona. Bueno, Eric, permítame dar una ilustración. Se cuenta la historia de un hombre que planeaba cruzar
las cataratas del Niágara en Canadá con una cuerda floja. Y mientras preparaba todo, se reunió una multitud de personas. Y entonces les preguntó, ¿cuántos de ustedes piensan que yo puedo cruzar las cataratas con esta cuerda floja con los ojos vendados? Y bueno, la multitud aplaudió y gritó, sí, creemos que puedes hacerlo. Y así lo hizo. Una vez más, la multitud aplaudió aún más y esta vez el hombre dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar la cuerda floja mientras empujo una carretilla con los ojos vendados? Bueno, en ese momento la multitud creía que él podía hacer cualquier cosa, por lo que aplaudieron y gritaron, sí, creemos que puedes hacerlo. Entonces el hombre dijo, bueno, ¿quién se sentará en la carretilla mientras la empujo por las cataratas? Bueno, en este momento la multitud se quedó en silencio, porque la multitud creía en sus mentes que sí, el hombre podía hacerlo. Se podría decir que aceptaron esa verdad, pero no estaban dispuestos a poner su vida en las manos de este hombre. Y esa es la diferencia, Eric, entre simplemente tener fe o estar de acuerdo con algunas verdades y tener fe en Jesús para la salvación. La fe significa que nos subimos a la carretilla, que encomendamos nuestras vidas completamente a Jesús para la salvación del pecado y su castigo. Segundo es el arrepentimiento. Bueno, Eric, lamentablemente hay muchos predicadores que no mencionan esta parte de la salvación. Y nosotros hoy hablamos primero de la fe y segundo del arrepentimiento. Pero quiero decir que la verdad es que vienen juntos. Porque la fe sin arrepentimiento no es fe. Es una decisión superficial. Si confiamos en Cristo para la salvación del pecado, tenemos que odiar el pecado, tenemos que apartarnos del pecado e ir hacia Dios, la fe y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lamentarse por el pecado, odiar el pecado, volverse del pecado a Dios con el deseo de dejarlo atrás y obedecer a Cristo. El apóstol Pablo escribe, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Entonces el arrepentimiento no es lamentar que tu pecado haya sido descubierto. No, el arrepentimiento es lamentarte por tu pecado porque comienzas a verlo como Dios lo ve y lo odias. Pero más allá de eso, en el arrepentimiento buscas dejar atrás ese pecado y obedecer a Cristo. Tomas medidas para no pecar de la misma manera. Hay un ejemplo de esto en 1 Tesalonicenses, donde Pablo escribe sobre ellos que por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo supo Pablo que su fe era real? Porque incluía el arrepentimiento. Dejaron atrás los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera fe siempre incluye el arrepentimiento. Bueno, para resumir, ¿qué es la conversión? La fe y el arrepentimiento. Recibir y confiar en solo Cristo para la salvación y dejar el pecado e ir hacia Dios. Jason, muchas gracias y yo puedo recordar el día cuando me convertí y no me arrepiento. Arrepentirse y poner la fe en Cristo es la mejor decisión que alguien puede tomar. Si sos un nuevo cristiano o cristiano maduro, les animamos a escuchar todos los episodios anteriores que hemos hecho
están para que puedan aprender y crecer en Dios. Bueno, hermanos y hermanas, y Jason, gracias de nuevo. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.